Bienvenida, buenos días. Buenos días, Mariale. Encantada de estar con ustedes como siempre. Con mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver justamente con el panorama político de nuestro país. Yo iniciaría a partir de este discurso que retoma el chavismo, condicionando la continuación del diálogo y la discusión de condiciones electorales al levantamiento de sanciones de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ve nuestra invitada? La escuchamos. Sí. El discurso, como bien lo dice, se endurece de cara a las fallidas negociaciones o los pocos avances en las negociaciones de México, y lo que está haciendo es augurando que las dificultades que entrañará el proceso electoral 2024. No será una elección presidencial convencional, sin duda, y lo que vemos es una posición adelantada que endurece las posiciones y precisamente anticipa esa dificultad, y anticipa que esas elecciones estarán lejos de ser elecciones libres y justas, como aspira la mayoría democrática del país y como aspira además la comunidad internacional, ¿no? Sin embargo, esa elección no convencional será una elección importante, aun cuando, y lo hemos hablado aquí otras veces, aun cuando las condiciones disten mucho de ser las condiciones óptimas, y incluso se alejen de ser incluso subóptimas. Puede acercarse, digamos, o por lo menos lo que hemos oído de ese discurso endurecido augura unas condiciones muy malas. Y esas condiciones muy malas se afianzan en la medida que las encuestas hablan del poco apoyo que tiene en la sociedad el régimen de Maduro, incluidos los propios chavistas, ¿no? En estos días se han hecho públicas varias encuestas interesantes, y las encuestas, una de las cosas más llamativas es que el 60% del chavismo está pidiendo cambio político. Hoy en día todavía uno de cada cuatro venezolanos se dice chavista, lo cual es bastante a mi juicio. Venezolanos en Venezuela, hay que acotar, pero solamente uno de cada ocho apoya a Maduro. O sea, Maduro está en sus niveles ínfimos de soporte popular, y en la medida que tenga menos soporte popular, en esa misma medida las condiciones electorales de ese proceso 2024 pues serán más complicadas, ¿no? Varias inquietudes a la luz de lo que comparte nuestra invitada. La primera tiene que ver con, efectivamente, esta radicalización del mensaje del oficialismo. Ellos dicen que no van a firmar nada hasta tanto se levanten el 100% de las sanciones. En este espacio, otros analistas han advertido, bueno, es que sin las sanciones no estarían sentados ni siquiera considerando la posibilidad de negociar. ¿Cómo analiza usted este discurso? Es decir, ¿en qué situación nos deja? Ya no existe la posibilidad de tratar de acordar, digamos, un mínimo de condiciones de cara al 2024, o es solo el discurso? ¿Qué puede decirnos? No, el discurso se endurece. Eso no quiere decir que no haya posibilidades de acordar unas condiciones. Lo que están es anticipando un endurecimiento de las propias posiciones, incluso de cara a una nueva negociación, ¿no? O sea, es un poco tratar de bajar las expectativas de lo que puede lograr la oposición en esa mesa. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Ahora, yo creo que el maurismo va a definir unas condiciones y una parainstitucionalidad, y la oposición puede limitarse a jugar dentro de esos barrotes de la parainstitucionalidad, o puede hacerlo y como complemento tener propuestas que sean un poco más rompedoras, ¿no? O sea, siempre, digamos, el tango se baila entre dos, ¿no? Siempre no solamente es lo que hace el oficialismo, sino lo que está en capacidad de hacer la sociedad, ¿no?
una sociedad que está clamando por un cambio político y democrático. Eso es muy importante y no se puede perder de vista esa minoría cada vez más magra que representa Maduro y el apoyo popular a Maduro, ¿no? Ahora, el fin del gobierno interino nos ha llevado a esta situación. ¿Qué impacto tuvo en su opinión? Es decir, me refiero a la posibilidad de que el chavismo asuma este tipo de posiciones radicales de cara a cualquier tipo de negociación. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que el fin del gobierno interino, sobre todo, ha castigado mucho a la oposición o a la oposición dentro del llamado G4, ¿no? O sea, creo que el fin del gobierno interino ha sido interpretado por la sociedad como una traición a los valores fundamentales de la oposición. Y eso se refleja en la pérdida de afecto público a los liderazgos más tradicionales de la oposición democrática, ¿no? Le pregunto sobre el programa electoral. Mencionaba las encuestas, nuestra invitada. Lo hemos dicho en varias oportunidades en este espacio, son una fotografía del momento. Otros analistas coinciden al señalar que depende de quién las solicite y quién las realice, pero no podemos dejar por fuera lo que arrojan hasta el momento. Yo le preguntaría a esta invitada para la audiencia, ¿cómo ve usted los números? Inicio con el comentario que hacía sobre lo que está ocurriendo internamente en el oficialismo, porque da la impresión, uniendo esto al temblor en Colombia, que de ser así, si más del 60% de los que se definen como oficialistas quieren cambio, es un movimiento telúrico que es difícil de detener. ¿Qué opina usted? Sí, es una muy buena metáfora el terremoto. Existen terremotos en la política y como bien dices, son indetenibles. O sea, y a esto me refería con este recrudecimiento de las posturas y de imponer posiciones cada vez más draconianas, en condiciones cada vez más duras. El oficialismo va a jugar de esa manera o anticipa que jugará de esa manera, pero hay una vocación, una aspiración de cambio en la sociedad que es muy fuerte y que puede ser indetenible, ¿no? Entonces, y una fuerza de tal magnitud en una sociedad que actúa en consenso y en unidad puede convertirse en un hecho político muy contundente, por más que las elecciones no sean libres, limpias y justas, ¿no? Porque es que lo que vemos es un soporte popular demasiado ínfimo hasta para una dictadura. O sea, incluso las dictaduras necesitan de un soporte popular importante, ¿no? Sobre el soporte popular a favor del régimen de Maduro, ¿cómo lo interpreta usted a la luz de los datos que arrojan las encuestas? Ciertamente llama la atención que, digamos, más del 20% de los ciudadanos todavía se identifican con el oficialismo. ¿Lo he escuchado? Sí, con el chavismo más que con el oficialismo. Yo llamaría oficialismo, digamos, al gobierno de Maduro, y el gobierno de Maduro ahora pues está en niveles entre 12 y 15%, ¿no? Lo cual es un nivel muy, muy bajo y que sobre todo para quien venía surfeando sobre una narrativa todo el año pasado de Venezuela se arregló, entre comillas, ¿no? Lo que están diciendo 9 de cada 10 venezolanos prácticamente es que esa es una falsa narrativa y que Venezuela no se arregló y que están aspirando a que exista un cambio político. Es importante aclarar que la opinión pública es tremendamente relevante, pero es mucho más relevante en democracias que en dictaduras, ¿no? O sea, en regímenes autoritarios, la opinión pública no es tan importante como lo es en regímenes democráticos, ¿no? Entonces, eso es importante porque, bueno, pues, hay que tomar con pinzas las cosas que uno lee en las encuestas también, ¿no? Y tú lo advertías en tu comentario, ¿no? No son las encuestas o
no es la opinión pública la variable más importante para que se generen cambios políticos en sociedades donde la democracia está comprometida, ¿no? Tengo que hacer una pausa para publicidad, pero eso quisiera hablar sobre lo que está ocurriendo internamente de cara a las primarias, lo que arrojan las encuestas, insisto. Se trata de una fotografía y son muchos los elementos que hay que tomar en cuenta para indagar en estos números, pero nuestra invitada es especialista. Al regreso le pido un comentario sobre, digamos, los candidatos que hoy, faltando tantos meses para el 22 de octubre, están de primeros. Al regreso le doy la palabra para contestarle. Venimos. Escucha, palabras más, palabras menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Palabras menos, hablando acerca del panorama político en nuestro país, que pasa por la primaria de la oposición convocada para el 22 de octubre y unos eventuales comicios presidenciales en el 24. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández, que conoce perfectamente el tema. Ella es especialista en marketing político. Y yo le dejaba una inquietud sobre lo que arrojan las encuestas. Le pediría un comentario sobre las preferencias a esta altura, faltando tanto para el 22 de octubre. Veíamos una de ellas, uno de estos estudios de Delfos, realizado, por ejemplo, ahora en el mes de febrero. Allí aparecen María Corina Machado, Benjamín Raucedo, Manuel Rosales, Enrique Capriles, Ocariz y algunos con grandes diferencias. ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Sí, yo he visto varias encuestas, han salido varias encuestas, se han hecho públicas o semipúblicas en estos días, señal ineludible de que existe un clima electoral en Venezuela, ¿no? Aún con todas estas cautela que estamos obligados a tener, ¿no? Respecto a lo que nos deparará las primarias y sobre todo lo que nos deparará el 2024. Todas las encuestas sugieren que las condiciones están dadas para una figura tipo outsider, ¿no? Y outsider incluye hasta cierto punto a la figura de María Corina Machado, que en varias de estas encuestas está punteando como... creo que como un premio a su coherencia personal, a la coherencia de su discurso a lo largo de los años. Aun cuando María Corina no sea precisamente un actor outsider, porque ha estado dentro de la política y aspirando a la política, sí
puede considerarse un outsider respecto a los políticos más tradicionales o los políticos opositores más tradicionales. La emergencia de la figura de Rousseff también es un signo claro de esto que están mostrando todas las encuestas, de que existe este espacio para la figura del outsider basado en el desencanto de la población con la oposición o las acciones que ha tomado la oposición en los últimos tiempos. Particularmente la guinda fue el cese del gobierno interino, que ha sido catalogado por la sociedad opositora, por la sociedad democrática, como una daga, como un acto de traición hacia Guaidó, pese a que la sociedad no estaba contenta con lo que, digamos, con los resultados que había venido mostrando el gobierno interino. Pero eso es lo que estamos viendo, ¿no? Sin duda, este desencanto con la oposición más tradicional viene abonado por Maduro y por los actores políticos del gobierno de Maduro, que trabajan por fragmentar la oposición, ¿no? Y por crear permanentemente también una suerte de estado general de sospecha, donde todos sospechan de todos, un poco como copia o como repetición de lo que ha sido el esquema también cubano de tratamiento de las figuras opositoras, ¿no? O sea, se busca permanentemente que todos sospechen de todos y se abonan las diferencias porque sin duda alguna, cuando tú tienes un mandatario que está entre 12 y 15% de soporte popular, la única esperanza de ese mandatario es hiperfragmentar a las fuerzas que se le oponen, ¿no? Y ese es el juego, digamos, de Maduro, ¿no? Esa es la principal esperanza de Maduro en este juego. Por lo tanto, es el principal obstáculo que debe vencer la oposición democrática. De hecho, ha sido el juego permanente del chavismo, si me permite. Incluso durante la época del expresidente Chávez, sobre todo en la época del expresidente Chávez. Ahora, yo le pregunto, ¿qué impacto tiene este discurso de las inhabilitaciones de cara a la primaria y esta especie de guerra de declaraciones entre Primero Justicia y 20 Venezuela sobre este punto en específico? Sí, bueno, lo que podría pasar sin tener información privilegiada, pero viendo lo que pasa en Cuba desde hace muchísimos años con la fuerza opositora, es que algunos van a ser habilitados y otros van a ser inhabilitados. Y eso va a abonar las diferencias internas y eso va a abonar el descontento en la oposición y la desunión en la oposición, ¿no? Eso lo sabemos. Pero también sabemos que cuando la oposición a Maduro actúa en unidad de propósito, se convierte o puede convertirse en hechos políticos contundentes, porque Maduro, y creo que es importante mantener el centro estratégico en lo siguiente: Maduro no va a convencer, Maduro no podrá convencer, podrá solamente vencer a través de la fuerza bruta y a través de artimañas que segmenten o que fragmenten las fuerzas de la oposición. Ese es el juego, ¿no? Entonces, cuando tú tienes o logras espíritu de cuerpo, las posibilidades de juego de un Maduro que está muy clara cuáles son sus objetivos se irán minimizando. Eso, digamos, ese es el juego estratégico que debemos tener claro. Carmen Beatriz Fernández, ¿cómo ve el panorama político en el corto y mediano plazo en nuestro país? A la luz de lo que sabemos, lo que conocemos, incluso esta larga campaña electoral que nos espera a la luz de digamos, las medidas, anuncios, incluso del propio Nicolás Maduro. La escuchamos.
Bueno, con muchas dificultades, pero también veo algunos elementos positivos en el horizonte. O sea, creo que la escogencia de la comisión de primarias fue un acierto, fue una cantidad de nombres de personas con muy buena reputación y reconocidas por su seriedad y por su profesionalidad y por su honestidad personal. Creo que esa es una excelente noticia. Esa comisión de primarias ha logrado tener un apoyo importante en las fuerzas democráticas de la sociedad y eso creo que es un valor, ¿no? Ahora, yo creo que sobre la base de esa confianza que la sociedad está depositando en la comisión de primarias, la comisión actuará y creo que la sociedad debe acompañar esas decisiones que tome la comisión de primarias. Y creo que no se debe perder de vista la importancia de actuar con ese espíritu de cuerpo, pero no actuar estrictamente sobre de nuevo, sobre los barrotes de una parainstitucionalidad del régimen. Eso no se puede, se tiene que actuar dentro de esas líneas, dentro de esos barrotes, dentro de esa parainstitucionalidad, pero también se debe actuar en paralelo con cosas más rompedoras, ¿no? Y por ejemplo, esto aplica para uno de los temas también que ha sido más álgido recientemente. O sea, ¿qué pasa con los 7 millones de emigrados, de los cuales se calcula que unos 4 o 5 millones podrían tener derecho a voto? ¿Qué hacemos con ellos? Ellos es muy probable que no sean parte de la masa electoral, o por lo menos no en su totalidad, para unas elecciones del 2024. Pero pueden hacerse cosas, pueden visibilizarse ese derecho a ejercer su opinión, pues yo creo que deben hacerse, ¿no? O sea, nosotros tuvimos no hace demasiado tiempo una experiencia formidable de organización rápida, que fue la de julio del 2017, ¿verdad? Que demostró esa capacidad de organizarse muy masivamente dentro y fuera del país y conseguir mandar mensajes muy contundentes, y aunque no participes formalmente, sí puedes mandar, construir hechos políticos, ¿no? Y yo creo que eso es importante igualmente. Carmen Beatriz, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Carmen Beatriz Fernández es especialista en marketing político, forma parte del equipo de estrategia, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana. Por cierto, al regreso vamos a conversar con la vicepresidenta de la Comisión de Primaria, María Carolina Oscate. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM.